Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos mucho su participación en este tercer día de Jornada Internacional de Estudios Japoneses, organizado por el Centro de Estudios Orientales y el Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad tenemos la presentación documental japonés de la década de los 60 y 70, el papel de cine en la protesta social. Antes de poder dar pase a las expositoras, me gustaría recordarles que mantengan su cámara apagada y su audio, y si tienen preguntas podrán realizarlos al final de la presentación. Asimismo, antes de poder dar inicio, me gustaría presentar a las ponentes, que forman parte de Futari Proyectos. Futari Proyectos es una asociación concebida y conformada en el 2020 por Jimena Mora y Talia Vidal, dedicada a la investigación, programación, docencia y gestión cultural para la promoción del cine asiático. Sus líneas principales de investigación son el cine hecho por directoras asiáticas y el cine Nikkei en Perú. Antes de poder dar pase a las ponentes, me gustaría brindarles su biodata. Talia Vidal, maestrante en estudios sobre Japón en el Colegio de México, actualmente se encuentra en la Ciudad de México gracias a la beca CONACYT, desarrollando una tesis sobre pintores de la corriente Nihonga de la era Taisho. Estudió Historia de Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es cofundadora de Futari Proyectos. También es miembro de Alada Perú y de la Red Iberoamericana de Investigación en Anime y Manga. Por otro lado, Jimena Mora, máster en artes por la Universidad de Artes de Tokio, Kioto, Japón, a inicio del 2023 ganó la residencia artística del Museo de Arte Asiático en Fukuoka, en Japón, para compartir la metodología de Doku Perú y asesora proyectos documentales. En el 2023 ganó el Fondo de Desarrollo para Largometrajes de Ficción junto a José Balado con el proyecto La Tribu del Sol, que se filmará en Ukiha, Japón. Bueno, sin más preámbulos, podemos dar inicio a la presentación. Muchas gracias, Julián, por la presentación y también queríamos agradecer al CEOPU por la invitación a esta jornada sobre Japón. Voy a proceder a compartir pantalla. Em, Ahí se está viendo. Sí, todo bien. Ya. Em, bueno, el día de hoy Jimena y yo vamos a presentar una investigación que nos emociona mucho, pero que también nos parece muy necesaria, que es el cine documental japonés de la década de los 60 y 70, conocido como el cine social. Como Futari, Jimena y yo venimos trabajando en la investigación del cine japonés en los últimos años y hemos observado que el canon de la llamada historia del cine japonés está compuesto por casi enteramente cine de ficción y directores hombres. Por eso nos ha parecido importante rescatar e incluir las voces de directoras mujeres, también directoras de la comunidad LGTB, el cine de animación y el documental, ¿no? En nuestra propia mirada sobre la producción de cine en Japón. Pero también quería agradecer específicamente a Jimena, porque esta ponencia se basa en la investigación que ella viene haciendo desde hace muchos años sobre documental japonés, ¿no? Y su mirada como investigadora y como documentalista es muy importante para el ámbito académico. No sé si Jimena quiere comentar algo. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de Thalía, agradecer al Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica por darnos el espacio para compartir esta investigación. Gracias, Thalía, también por lo que mencionas. Y bueno, para comenzar, me gustaría hacer una reflexión. Vamos a ver a lo largo de la presentación el análisis y la reflexión de casos de directores que han pasado por censura en diferentes momentos de sus carreras, ¿no? Creo que es interesante desde los estudios orientales poder hacer una reflexión, un puente con nuestros contextos actuales y por lo que está viviendo también el cine peruano. Así que creo que es interesante siempre, aunque estemos mirando, investigando, analizando lo que pasa en otros países de Asia, digamos, lejos de donde vivimos y radicamos, también hacer una reflexión sobre el pasado y la historia a través del cine documental y lo que pasa en el Perú actualmente.
Mm, Gracias. Bueno, en esta ocasión vamos a abordar el cine documental japonés enmarcado en la década de los 60, cuando en Japón hubo un descontento social, específicamente de los jóvenes, impulsados por diversos movimientos globales. Entonces es en este contexto donde los colectivos de cineastas dejaron atrás la propaganda gubernamental para unirse al clamor popular. Pero para entender este contexto, nos pareció importante resaltar cómo era el documental previamente para comprender la magnitud de este quiebre dentro de la historia del documental japonés. Entonces, lo hemos dividido como por décadas, por momentos también importantes, y en la década de los 20 y 30 nace un colectivo muy importante y pionero llamado la Liga Proletaria de Cine de Japón, o Prokino en corto. Esta era una organización de izquierda que filmaba demostraciones o la vida diaria del proletariado, y luego estas obras eran proyectadas en fábricas o minas. Sin embargo, Prokino vio su fin hacia mediados de los 30, cuando el gobierno japonés empezaba a, a reprimir como a fuerza a las personas socialistas y comunistas en un contexto de expansionismo militar que derivó en el imperialismo japonés y en su participación en la Segunda Guerra Mundial. Y muchos documentalistas, tanto fuera como dentro de Proquino, ¿no? Toda esta generación de cineastas, muchos se unieron al esfuerzo de guerra haciendo cine de propaganda porque vieron en este camino la única vía para subsistir, ¿no? Pero al terminar la guerra, empezó el periodo de ocupación estadounidense, ¿no? Que dura del 45 al 52, que ya sería como este como que tercer momento, ¿no? Porque durante la guerra también se vivió mucha censura, pero la censura continuó, y el cine de propaganda también continuó, pero ahora bajo los lentes de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí el documental estaba muy asociado también con el documental educativo, ¿no? Que sigue con este estilo clásico de filmación a nivel visual y narrativo, y que también estaba dominado por el Partido Comunista, que también es muy importante hacer esta asociación entre que muchos de los documentalistas eran de izquierda y también por la época también muchos eran de afiliados del Partido Comunista. Entonces ya el cuarto momento, ¿no? Y en donde nos vamos a centrar en esta exposición, eh, es cuando el documental en los 60 da un giro muy importante, porque en Japón hubo un descontento social, especialmente entre los jóvenes que estaban impulsados por diversos movimientos globales, ¿no? Entonces es en este contexto donde los colectivos de cineastas dejaron atrás la propaganda para unirse a este clamor popular que habíamos mencionado, y así nace el cine social, ¿no? Donde los documentalistas tuvieron este rol clave al registrar las diversas protestas que ocurrían dentro de Japón, las cuales sirvieron como documento histórico, pero también como documento legal, ¿no? Esto también me gustaría rescatar, que es algo que también Jimena siempre ha mencionado como que en sus investigaciones, ¿no? Y que también nos parecía como importante aportar como que esta mirada cuando se está hablando no solo del documental, sino como el cine japonés, y con la reflexión que ella dijo al inicio, ¿no? Cómo esto puede haber pasado en Japón en los 60, pero que tiene tanto eco con, por ejemplo, contextos actuales, como por ejemplo en el Perú. Entonces, aquí es donde nace, acá es donde nos vamos a concentrar, pero también aquí es donde nace este quiebre generacional dentro de los documentalistas, que eran en su mayoría de izquierda, ¿no? Y aquí nace la denominada nueva izquierda, que eran jóvenes que criticaban a la generación anterior por no ser críticos con su papel durante la guerra y la ocupación y haber hecho cine de propaganda. Entonces, aquí quienes empezaron este cambio del documental educativo al social fueron Fumio Kamei, Susumu Ehani, Atsugi Taka y Toshio Matsumoto, a quienes vamos a presentar brevemente a continuación, porque son figuras claves para entender el cine de Shinsuke Ogawa y Noriaki Tsushimoto, ¿no? Entonces, esta ponencia aborda el papel del cine en la protesta social, y por ello queríamos analizar dos casos en específico, que son la protesta social de los campesinos de Sanrizuka por la construcción del aeropuerto en Narita, filmado por el colectivo Gawa, ¿no? Aquí a la mano derecha, el afiche que está en pantalla es una de las películas de la serie, justo la de 1973, y también el otro caso de los documentales de Noriaki Tsuchimoto, que seguían las protestas de la localidad de Minamata debido a la contaminación de mercurio.
Nos parecía importante rescatar estos dos casos porque quizás las protestas sociales más conocidas en Japón, o bueno, fuera de Japón, que sucedieron en ese país, son las protestas estudiantiles de AMPO, que mostraban el rechazo ante el Tratado de Seguridad entre Japón y Estados Unidos, ¿no? Que fue en el 59, 60 y 1970. Pero han sido vitales también otro tipo de protestas, ¿no? Como estas dos de los campesinos de San Rizuka, o por ejemplo, los de la localidad de Minamata, es decir, han habido muchas protestas sociales, aparte también de las de educación, las de estudiantes, por eso queríamos rescatar también estas. Y han sido vitales para construir esta historia los trabajos de investigación de Abe Noins con su libro Bosque de Depresión, Ogawa Shinsuke, y el documental japonés de posguerra, y también otro libro, Cine de los Mil Años, una aproximación histórica y estética al cine documental japonés de 1945 al 2005, compilado por Carlos Maguiro, ¿no? Que también ha sido fácil encontrar bibliografía sobre el documental. Jimena lleva muchos años en esto, ¿no? También estudió ya documental en Japón, en Kioto, entonces también como agradecer esto que no es como una labor muy fácil de recopilar. Entonces esto era lo que queríamos como aportar. Entonces ahora pasamos a hablar del primer documentalista de antecedente, que es Fumio Kami. Muchas gracias, Talía, por tus comentarios. Y sí, es verdad, conseguir bibliografía sobre este tema ha sido muy, muy complejo. Y bueno, el cine de los mil años ha sido para nosotras casi una Biblia, porque es un compendio muy interesante que se publica a raíz de un festival de cine japonés en España, ¿no? Así que tanto la investigación de Mark Norns como esta compilación del cine de los mil años han sido fuentes claves para poder hacer esta investigación. Entonces, bueno, comenzamos con el padre del cine documental japonés, que es el director Fumio Kamei, que murió en 1987 y que fue una voz muy importante para repensar el quehacer documental en épocas de guerra. Si bien Fumio Kamei fue un director que de alguna manera se puso al servicio de la propaganda bélica, fue también una voz disruptora, ¿no? Fumio Kamei filmaba así para el aparato estatal, pero tenía una forma, digamos, muy particular de mostrar la guerra, ¿no? En esta época el documental todavía se realizaba de forma, como le llamamos ahora, de forma clásica, es decir, con la voz de un narrador o lo que se conoce como la voz de Dios, que es una voz expositiva que va guiando al espectador diciéndole lo que tiene que pensar y lo que tiene que sentir, lo que tiene que conocer sobre un tema específico, ¿no? Entonces no es un tipo de cine que deje, digamos, que le dé un espacio al espectador para darle espacio a una reflexión, sino es un cine que te indica hacia dónde mirar. Sin embargo, a pesar de todas las restricciones de este formato, Fumio Kamei empezó a usar el lenguaje visual como una forma de hablar con el espectador, una forma, digamos, escondida, ¿no? Y para poder también sobrepasar el tema de la censura estatal. Entonces, las imágenes que grababa durante la guerra eran imágenes de destrucción, de lo que la guerra producía, de los efectos de la guerra, ¿no? De esa forma, digamos que logró hacer algunas películas, pero luego los aparatos estatales descubrieron, digamos, sus reales intenciones y censuraron sus películas. Fumio Kamei, luego de haber pasado por esta primera censura del cine de propaganda bélico, recibe una segunda censura, que es una censura, digamos, del aparato de ocupación americano en suelo japonés, ¿no? Él hace una película que se le conoce como una película Maboroshi, o que quiere decir película fantasma, ¿no? Él hizo una película que se llama Los efectos de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki y se filmó a partir del año 45, después de los ataques, ¿no? La película fue duramente censurada desde su producción, es decir, los militares norteamericanos detuvieron la filmación de la película en varias oportunidades. Incluso, digamos, las fuerzas de protección japonesa también censuraron la película desde su filmación.
Y la película, una vez que estuvo terminada, fue desmembrada. Fue sacada por pedazos, nunca se pudo proyectar, se sacó la película fuera de Japón para que no se vieran como los efectos reales de las bombas en suelo japonés, pero algunos compatriotas, algunos patriotas decidieron traer la película por pedazos nuevamente a Japón. La película ha sido reutilizada en cine de ficción, en fotografías, digamos, el material real, pero la película completa nunca se ha podido ver porque fue duramente censurada. ¿No? Así que esas fueron las dos censuras por las que pasó Fumio Kamei. Sin embargo, su voz sigue vigente y sigue siendo considerado como el padre del cine documental japonés. Y Kamei también era editor y hacía documentales, ¿no? En contra de la guerra convencionada. Jimena, pero hay una de sus películas muy interesantes del inicio son un par de documentales que hizo sobre las manifestaciones en contra de las bases militares, pues las consecuencias de estas bases militares estadounidenses habían traído a Japón violencia, prostitución y pobreza durante este periodo de la ocupación que a él también le tocó vivir, ¿no? Entonces, no solamente se quedó ahí, sino que inclusive también le empezaron a interesar otro tipo de protestas también sociales, como por ejemplo las que sucedieron en la localidad de Sunagawa, donde los campesinos fueron desplazados por el gobierno, dado que iban a construir bases aéreas para los aviones estadounidenses, ¿no? Porque estamos como que en este contexto de la ocupación y las manifestaciones fueron reprimidas con mucha violencia por la policía, pero Kamei nunca dejó de acompañar el caso, se hicieron más de, ¿no? de 3 películas, nunca dejó de acompañar a los campesinos, y gracias a esta serie documental se pudo conocer este caso a nivel nacional porque se pudo proyectar en varios cines del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, este libro que mencionamos de Abe Magnons menciona cómo esto fue como una antesala a lo que vamos a explicar al final, ¿no? Que es el tema de la serie de Ogawa, ¿no? Entonces, esto marca un precedente también entre esta conexión entre proyectos fílmicos y movimientos sociales. Ahora pasamos a la siguiente. No sé si pasé. Ahí está. Bueno, el siguiente documentalista, que es un antecedente, digamos, a las filmografías de tanto Noriaki Tsuchimoto como Shinsuke Ogawa, es Susumu Hani. Susumu Hani es un documentalista que trae una mirada fresca al cine documental y empieza a hacer algo que se conoce como cine directo. El cine directo corresponde a un cambio de tecnología donde las cámaras más pequeñas y más flexibles o móviles empiezan a masificarse, ¿no? Y el cine directo también busca que el realizador se posicione en una postura distinta, que es el de ser un observador y tratar de no intervenir en una realidad. A diferencia de lo que se hacía, digamos, en la época de la guerra y de la ocupación, donde había una voz que dirigía la mirada del espectador, en el cine directo lo que buscaba el realizador era que el espectador creara su propia idea de la temática que estaba viendo, ¿no? En ese caso, Susumu Hani hace dos piezas fundamentales en el cine documental japonés, ambas sobre los nuevos sistemas educativos en Japón. Una se llama Niños en la clase de 1954 y la siguiente película es Niños dibujando en 1956, ¿no? Ambas películas son películas por encargo, que eso es algo que mencionó Thalía en esta línea de tiempo que desarrolló. Luego de las películas de propaganda vienen las películas sponsorizadas, ¿no? Y en este caso era una película contratada, una película por encargo del Ministerio de Educación de Japón, ¿no? Pero logra tener una mirada fresca y nueva que trae nuevas formas de filmar en el cine documental japonés. Y solo mencionar que una de las como productoras independientes, de las primeras que se creó y que se llama Iwanami, también es donde participó Susume Hani y varios de su generación. Y
marcó como un precedente en la manera de hacer documental. Y, por ejemplo, muchos jóvenes se unieron como Ogawa y Tsuchimoto, que son de los que vamos a conversar luego, y ellos quedaron impactados con las películas que Hani hizo bajo este sello, ¿no? Que son, por ejemplo, algunas también de las que mencionaba Jimena. Pero ya, bueno, luego Iwanami tenía ciertos límites, con sobre todo el tema político, por eso los más jóvenes del grupo, como justo Ogawa y Tsuchimoto, van a abrirse, a dejar Iwanami y luego hacer un grupo aparte que se llamaba el Grupo Azul, que tenía más relación entre, ¿no?, el documental y la política de una manera que para ellos era más acorde a lo que sentían y pensaban el cine. Entonces, la siguiente. Claro. Bueno, la siguiente es la documentalista Atsugi Taka. Este es algo que descubrimos con Thalía y fue realmente una gran sorpresa. No conocíamos a ninguna directora que estuviera involucrada en el movimiento de la Liga Cinematográfica del Proletariado de Japón. Y Atsugi Taka ha sido una pieza fundamental en el colectivo de Proquino, ¿no? Le hemos puesto en el título alias Atsugi Taka porque su verdadero nombre fue Haga Matsue, pero por cuestiones de seguridad y porque, digamos, este colectivo fue perseguido, ella tuvo que cambiarse el nombre y al final, digamos que firmaba sus películas con ese seudónimo, ¿no? Ella fue guionista, editora y crítica cinematográfica, una mujer que estaba involucrada en todos los estadios del quehacer cinematográfico y escribió varios guiones para diferentes documentales y tenía una mirada de género. En esta época esto era algo muy revolucionario y saltaba mucho a la vista, era algo distinto que no se hacía, ¿no? Y trabajaba mucho sobre temáticas de mujeres que, por ejemplo, trabajaban en fábricas construyendo o elaborando uniformes para los soldados que iban a la guerra, por ejemplo, y la cantidad de horas que estas mujeres trabajaban, ¿no? Y cuestiona los roles asignados para el género femenino en la sociedad japonesa de la época, ¿no? En los lugares donde se reunía Proquino, por ejemplo, era muy interesante porque tenían que tener claves, no solamente los seudónimos, sino que también claves para ingresar a las proyecciones, que eran proyecciones secretas para poder ver las películas que estaban perseguidas por los aparatos de censura de aquella época. Y bueno, el siguiente, que también es un documentalista, un cineasta muy importante, no solamente para la movida documental en el cine japonés, sino también es considerado el padre del cine experimental japonés, es Toshio Matsumoto. Toshio Matsumoto es una voz nueva y fresca, así como lo fue Susumu Hani en su época, ¿no? Toshio Matsumoto no solamente era realizador, sino que también era crítico de cine y hacía análisis del quehacer cinematográfico. Uno de sus textos más importantes para el quehacer documental fue un texto que discutía o reflexionaba sobre la subjetividad y la objetividad en el cine documental. Inicialmente se pensaba que el cine documental era objetivo, es decir, que un realizador podía retratar una temática y tomar cierta distancia de eso que estaba retratando y mostrándole al espectador la verdad. Pero Toshio Matsumoto llega a la escena documental con un discurso nuevo y un discurso crítico, diciendo que si hay alguien que está filmando una película sobre una temática social, hay una subjetividad del realizador que inevitablemente se va a colar en la obra, ¿no? Y entonces introduce esta discusión y introduce la posibilidad de hacer cine no solamente filmando la realidad, sino interpretando la realidad de forma creativa, ¿no? Así que esta discusión genera cambios en la forma de hacer cine documental, ¿no? Y bueno, tiene también una mirada muy crítica de los directores que iniciaron sus carreras haciendo propaganda para la guerra en Japón, que luego, cuando se acabó la etapa de la guerra, pasan a ser películas contratados por algunas instituciones o empresas, ¿no? Y cuestiona cuál es el papel, la ética de un documentalista y su relación con su contexto.
Sí, por ejemplo, él escribió en revistas especializadas como Kiroko Eiga. Entonces, como mencionaba Jimena, o sea, no solo su mirada la plasmaba en sus cintas, sino que también escribía, ¿no? Entonces, por ejemplo, él sentía que la discusión de los cineastas de la generación anterior, que consideraban que el cine debía ser realista, el cine documental, ¿no? Y estar al servicio de la gente, le quitaba agencia al artista, ¿no? Le parecía un pensamiento autoritario y una forma opresiva de poder que justo derivó en el documental de propaganda, ¿no? Entonces él era muy crítico de la generación anterior, mencionaba que, o sea, él también, o sea, era alguien de izquierda, pero también rechazaba como la sección como estalinista de, del Partido Comunista, ¿no? Porque esto era una época también como muy convulsa dentro de los partidos de izquierda. Entonces lo que él proponía era que el cine documental no debía ser realista, sino lo que debía ser, o sea, era tener también como que esta subjetividad que menciona, ¿no? Entonces recomendamos mucho su película sobre el Tratado de Ampo, donde filma las protestas estudiantiles, porque aquí pone en práctica su discurso a nivel visual y narrativo y rompe con este documental clásico. Y así es como llegamos al cine social, ¿no? Con el antecedente de todos estos pioneros que hemos mencionado, ¿no? Y que los máximos exponentes del cine social son Shinsuke Ogawa y Noriaki Tsuchimoto. Este es un cine de protesta, de un profundo análisis y compromiso social, ¿no? Y como mencionamos con Jimena, ¿no? Es un cine activista, ¿no? Y los cineastas están dispuestos a sacrificar su cuerpo y su libertad por pelear por causas que consideran justas. No sé si Jimé quieras tal vez mencionar algo que añadir. Sí, creo que hay algo muy interesante en esta época. Y es que no eran como sujetos filmando una realidad que les es ajena, sino eran sujetos que estaban muy, digamos que se habían introducido en las luchas sociales, ¿no? Inicialmente luchas de estudiantes, por ejemplo, en contra de la guerra de Vietnam. Y posteriormente se introducen también a marchas de problemáticas ya más locales dentro de Japón, como son marchas de diferentes grupos campesinos, ¿no? En un caso, por ejemplo, por la construcción de un aeropuerto y en otro caso por envenenamiento de mercurio, ¿no? Entonces no eran cineastas que estaban como ajenos a su realidad, sino que eran cineastas que empezaron a vivir junto con sus sujetos, ¿no? Entonces ahí había como una fusión, no era eh, el objeto lejano de quien estaba filmando. Así es, y se reflexionaba mucho en esta época sobre eso, ¿no? Como mencionamos, Matsumoto se hablaba de este tema, inclusive como en las revistas de la época. Entonces, primero queríamos comenzar con Shinsuke Ogawa, que algo que se resalta de él es que tenía una habilidad para entablar conversación con las personas de las localidades a las que él iba a filmar. Le interesaba mucho, por ejemplo, también como el Japón rural, entonces esto es algo que se destaca mucho para que justo esto que menciona Jimena, ¿no? En donde no son como objetos lo que está filmando, sino como también son parte de lo que están retratando. Entonces, él también se menciona en el libro de Burns que cuando él era niño, él veía toda esta propaganda, él quería ser parte del ejército, él quería ser un marino y formar parte del ejército y el esfuerzo nacional. Nos sorprendió bastante porque luego ya entra a la universidad, se choca con libros de Lenin y empieza a ser parte como de los movimientos de izquierda, estudiantiles, ¿no? Inclusive cuando llega a esta universidad que es Kokagokin University Economics Department, ahí llega a su primer cambio, donde él establece un cineclub con sus amigos, pero no se dedicaban solamente a ver películas, ¿no? A consumirlas, sino que también deciden hacer activismo político a través de filmar. Entonces empieza a haber como una colaboración entre estos jóvenes que ven las películas. Entonces es muy interesante cómo el cineclub es un espacio, ¿no? Que tal vez puede ser común para todos nosotros, pero aquí también se vuelve algo político, ¿no? Y esto es algo que también vamos a discutir como
junto con Ogawa y con Tsushimoto, que es las rutas alternativas, porque este momento de los 60, como mencionaba Jimena, este cine social, está enmarcado en un momento en donde el cine japonés comercial y lo que prima es un sistema de estudios, ¿no? Como situaciones muy jerárquicas. Entonces, todos estos directores, ¿no? Y sobre todo con que todo este cine documental, son productoras independientes, es cine como independiente y hay circuitos, la manera en que se distribuye este cine, en que se mira este cine, en que se acercan a las personas es muy diferente, ¿no? Entonces acá vemos la labor, por ejemplo, de los cineclubes de estudiantes como algo muy importante para rescatarnos. Entonces, entre las primeras películas de Ogawa están, por ejemplo, una que se llama Children Living in the Mountains, ¿no? Del 58, donde a él le empieza a interesar la educación rural. Por ejemplo, esta película fue censurada y él estuvo muy contento porque sentía que era parecido a lo que le había pasado a sus predecesores, como por ejemplo Fumio Kamei, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta película, que era también una película por encargo, educativa, al final él termina criticando los textos japoneses porque están muy educativos, porque están muy centrados en Tokio. Entonces, por ejemplo, los ejemplos que se ponían en el libro eran sobre el mar, pero estos niños en esa comunidad en donde él filmó eran chicos de montaña. Entonces, los ejemplos no lo escalaban realmente y eso es algo que él critica y por eso termina siendo censurado y también se termina consolidando al inicio por todo este interés de los movimientos estudiantiles, donde él también forma parte, pero que también retrataba, ¿no? Como por ejemplo Forest of Pressure del 67, que es una de las películas que también recomendamos, que también filman las luchas y los movimientos sociales estudiantiles. Muy interesante ese último dato sobre los textos escolares, porque también es algo que podríamos reflexionar en el contexto peruano, por ejemplo, ¿no? Cómo los textos escolares muchas veces no reflejan la realidad o la multiculturalidad en el Perú, ¿no? Textos que son realizados en Lima son utilizados en, no sé, regiones amazónicas, por ejemplo, ¿no? Así que nuevamente hacer este puente y esta reflexión. Y bueno, en la serie documental más conocida de Shinsuke Ogawa y de su colectivo, que en Japón se conoce como Ogawa Pro por Ogawa Producciones, es la serie de Sanrizuka. Sanrizuka es una localidad, em, digamos, donde ahora está establecido el aeropuerto de Narita. Sanrizuka era una zona de campesinos, de agricultores de sandías. Los agricultores de estas villas habían estado allí por generaciones y pues ahora se buscaba trasladarlos a otra localidad para poder construir el aeropuerto. Los campesinos se resistieron por cerca de 10 años y fue durante todos esos años que el colectivo dirigido por Shinsuke Ogawa filmó esta lucha, ¿no? Había algo interesante y es que en este territorio las sandías tenían un sabor particular porque la tierra estaba cerca del mar. El agua de mar de alguna manera se filtraba en esa tierra y entonces el sabor de esas sandías era muy particular. Entonces los agricultores no querían dejar su lugar natal, no solamente porque habían estado allí por muchas generaciones y porque esas eran sus tierras, sino porque su producto era un producto especial y único, ¿no? A pesar digamos, todo lo que se peleó y se luchó, el aeropuerto finalmente se construyó y los campesinos de Sanrizuca perdieron la batalla, ¿no? Lo interesante de esta época y de la forma del compromiso social de este colectivo fue irse a vivir a Sanrizuca para poder entender lo que pasaban los campesinos de esta área, ¿no? Y nos gustaría mucho mostrarles un pequeño clip que muestra un poco cómo era el estilo de la dirección de fotografía que utilizaba el colectivo. En esta época ya teníamos cámaras muy ligeras. El colectivo de Ogawa Producciones filmó siempre en 16 milímetros
que es una cámara más pequeña que las cámaras de cine, que son de 35 milímetros. Era una cámara que se podía llevar y era mucho más fácil de filmar con esta cámara al hombro y poder, por ejemplo, seguir las protestas sociales en la calle. Así que queremos mostrarles un pequeño clip para que no solamente sea escuchar cómo era filmar en esa época, sino para que también lo puedan ver. Así que denme un segundito para poder ponerles un clip que 非 hemos 常にユニークな conseguido. スタイルで、なかなかその、 Ahorita comparto pantalla. Talia, ¿ahí se está viendo? Sí, ahí se ve. Perfecto. 歴史っていうのは過去の事実があるわけですよ。それは進路学生をとりあえず大学に反対。そういうね、常に正当論を振り回してね。何が正当論だ？どこが正当論か。現実はね。現実はどんな現実だ？言ってみろ。現実はね、どういう必要にありますか。こうやりてどういうチーム。まず一人目のものができるものなので、学校へやめて。これの運動したってやるよ。要するに3つ顎の骨が折れてるところですね。ここら辺とここら辺とこの辺りとか折れてると。つまずいてなんか倒れたわけよね。そう右肩から倒れてないんだな。そうすると右肩が左胸部っつったらね。どうすんだよ。どうすんだ菅原今日。菅原どうすんだ菅原今日。Creo que ahí claramente se puede ver, es una cámara que está en la manifestación, no es una cámara observadora, son agentes activos dentro de las manifestaciones sociales. Y en este caso, las películas quedan como un documento histórico, pero también como un documento de lucha en ese momento, no solamente como un registro histórico. Así es, ¿no? Esa fue como una lista de las películas, ¿no? De Shidogawa Pro, que era el colectivo que mencionaba Jimena. Y ya para finalizar la exposición del día de hoy, queríamos compartir sobre uno de también los directores claves del cine social, del documental social, que es Noriaki Tsushimoto, ¿no? Él empieza en la ocupación americana y a involucrarse con la política, ¿no? Ya siendo estudiante, por ejemplo, en un grupo muy conocido estudiantil que es el Sengakuren, ¿no? Es una liga de estudiantes en contra de AMPO y de todas las cosas que estaba pasando entre Japón y Estados Unidos, e inclusive lo llegan a expulsar de la Universidad de Waseda en el 53, ¿no? Él también fue un miembro activo del Partido Comunista, pero en el 57 ya cuando empieza también a estar más relacionado con el documental, deja el Partido Comunista y formó parte, ¿no? de Iwanami, que es esta productora que les mencionamos, en donde Susumu Hani también fue parte, ¿no? Ya como para finales de los 50 y que fue inspirado justo por Children of the Classroom de Hani. Y sus primeras películas, ¿no? que son al inicio de los 60, son muy interesantes, ¿no? Se siente como un espíritu muy similar al de Ogawa, pero cada uno tiene como su manera de filmar. Por ejemplo,
en el 64 hizo On the Road, a Document, que se trata sobre, estamos en el contexto de las Olimpiadas en Tokio, ¿no? Y los taxis, y él empieza a filmar la vida de los taxistas que trabajan en Tokio y cómo el tráfico se ha puesto más pesado, ¿no? Hay cosas que parecen, son muy cotidianas, pero está enmarcado en una crítica a la rápida modernización de Japón, una crítica a las mismas Olimpiadas, a cómo el gobierno japonés tal vez está poniendo bajo el tapete ciertas problemáticas muy importantes sociales del país, ¿no? Como todas estas protestas sociales, diciéndole al mundo como que están bien, ¿no? Bajo las Olimpiadas. Entonces es un documental también bastante político. Y después él también forma parte del Grupo Azul, ¿no? Junto con Ogawa. Y después, por ejemplo, tiene como estos documentales muy interesantes antes de aterrizar en el caso que nos va a comentar Jimena, como por ejemplo en el 65, él retrató la vida de un estudiante foráneo, era un estudiante de Mongolia que en Japón fue muy activo en contra sobre el tema de Singapur y su independencia, ¿no? Entonces inclusive le querían quitar como la beca de estudios por su activismo político. Pero lo interesante es que aquí Tsushimoto con su documental logró hacer que este caso fuese conocido y también inclusive ayudó a que no llegaran a expropiar a este estudiante, ¿no? A Shuasui. Entonces también es otro caso de lo importante que es el documental, como, ¿no? Como documento histórico, como social, en lo que mencionamos como inclusive documento legal. Y por ejemplo, Per History of the Partitions, que lo hace con el colectivo, ¿no? De Ogawa Pro, y él es el director, también es sobre barricada de estudiantes dentro de la Universidad de Kyoto. Y bueno, así como Shinsuke Ogawa, Noriaki Tsuchimoto también dedicó su vida a una región específica de Japón, que es la región de Minamata, donde hubo un serio incidente de envenenamiento por mercurio en las fuentes de agua de las comunidades que estaban alrededor de este cuerpo de agua, ¿no? Lo que había pasado es que había una empresa de fertilizantes que se llamaba Chiso, que estaba vertiendo mercurio a las fuentes de agua, ¿no? Algunas de las personas que vivían más cerca a la empresa empezaron a enfermar, incluso sus animales también. Y Tsuchimoto conoce de esta noticia y decide ir inmediatamente a la zona. Empieza a investigar y se da cuenta que la empresa de fertilizantes no se estaba haciendo responsable y el gobierno estaba demorando mucho en tener una respuesta y una acción inmediata para ayudar a las víctimas. Lo que hace Tsuchimoto es algo realmente sin precedentes en el cine documental japonés, porque utiliza el cine para salvar vidas. Este es un caso realmente histórico y digno de análisis para diferentes libros sobre el quehacer documental, ¿no? Lo que hace es que hace filmaciones, digamos, revela las películas, las edita, las monta muy rápidamente y empieza a hacer proyecciones alternativas en las comunidades que todavía no habían sido afectadas por el envenenamiento, es decir, el envenenamiento no había llegado todavía a sus fuentes de agua. Y proyecta en las comunidades la película, mostrándole a los posibles afectados lo que les podía suceder si pescaban y consumían los pescados de esas fuentes de agua. Así la población se empieza a alertar, dejan de consumir esos productos y digamos, esos pescados y se salvan muchas vidas de esa forma. Entonces, en este caso, no es la empresa, no es el Estado japonés quienes toman partido o protegen a las posibles víctimas, sino es un documentalista y su equipo de filmación. Y bueno, hay una cosa muy interesante en este caso, también es un caso que dura muchos años y incluso el equipo de filmación y las comunidades ya con mucha desesperación empiezan a tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, compran parte de las acciones, las víctimas compran parte de las acciones de la empresa para poder asistir a una reunión digamos, de los dueños de la empresa para poder ser escuchados. El director de la empresa no quería darles voz, sin embargo, como ya eran accionistas, una de las mujeres de la comunidad decide enfrentarlo y gritarle a la cara
todo lo que ellos habían pasado a causa del envenenamiento de su empresa, ¿no? Y bueno, tienen que finalmente darles algún reconocimiento, aunque el reconocimiento nunca fue total y la respuesta llegó muy tarde. Felizmente llegó Noriaki Tsuchimoto con sus películas y su proyección alternativa para poder salvar vidas y registrar para siempre esta trágica historia. Compartimos quizá el clip final. Ah, sí. No sé si queda Gracias, tiempo. Ali. Sí, es un minutito, pero nos gustaría que vieran también un fragmento de esta película. Ujú. Y bueno, nuevamente creo que se ve como la cámaras, estas cámaras más pequeñas, que pesaban menos, que además ya tenían a través de la claqueta integrado el sonido, podían tener una libertad para filmar. Y bueno, finalmente Las tenemos conclusiones. conclusiones. Sí, Tali, gracias. Ya para terminar, muchísimas gracias a quienes estuvieron con nosotras en esa exposición, ¿no? Y lo que queríamos transmitir era cómo el documental tiene este papel de, ¿no? de transformación social, de activismo político y que todo se junta, ¿verdad? Como que la producción cinematográfica con el compromiso social, ¿no? Entonces ese era como el papel más importante que queríamos rescatar y también cómo el cine documental es un documento histórico, como por ejemplo nosotros estando aquí en Perú en el 2024, pudiendo conocer como todos estos casos también, todo lo que pasó en Japón en esos momentos, pero también como en ese momento, en su contexto, también fueron documentales legales, como lo que menciona Jimena con todo este caso, ¿no? De las sandías y el fertilizante. Sí, Talia, tengo un poco de bulla aquí, no sé si puedes continuar brevemente en el final. Sí, claro. Y también algo que queríamos rescatar era que la diferencia entre los medios de producción, ¿no? Como que estamos en este momento en donde el cine japonés está dominado por el sistema de estudios y se crean como medios alternativos de producción. Algo muy importante para rescatar es el tema también de la tecnología, ¿no? Que es algo que justo comentamos con Jimena y que ella también ha rescatado a lo largo de su investigación sobre el documental social, que es, por ejemplo, el formato 16 milímetros, ¿no? Que es un formato que tecnológicamente ayuda mucho el, para que el cineasta como pueda salir y que también el espacio, ¿no? de una sala de estudio, que es muy diferente a rodar ahí, que puedas llevar cámaras más pequeñas para llevarlas a la calle y poder filmar protestas. Entonces también es importante que en este momento de tanta convulsión política en Japón, la tecnología fue parte también de este cambio. Entonces es muy interesante que estas dos cosas hayan pasado a la misma vez, ¿no? Y qué suerte también por nosotros, ¿no? Porque así es que también podemos ver con que estas películas y todo lo que registraron como estos eh, documentalistas, también están el sistema de distribución, ¿no? Alternativa, ¿no? La manera en que, como mencionamos, la manera en que se proyectaba, o sea, inclusive Peroquino, ¿no? En los 30 también tenían circuitos alternativos, pero vemos cómo ha florecido en los 60
inclusive aún más el número de películas que se hacían, el número también de espacios alternativos de proyección, ¿no? Entonces, esa era parte de lo que queríamos comentar. No sé si me ya sigue aún el ruido de tu... ¿no? Sí, gracias, muchas gracias, Talía. Sí, solamente para cerrar, algo que estuvimos reflexionando, Talía y yo, es que no solamente el cine es un documento de una protesta social, sino que en esta época también se utilizaron otras formas, otros métodos para poder hacer una transformación social. Y eso es, por ejemplo, cambiar el sistema de producción cinematográfica. Ya no estás esperando un financiamiento enorme, sino que eran producciones literalmente financiadas por los propios actores. Es decir, los mismos campesinos muchas veces juntaban dinero o personas que tenían ideas políticas similares a los documentalistas financiaban las películas. Por ello era importante tener películas en 16 milímetros, por ello era importante tener salas alternativas de distribución, por ello era importante que las películas tuvieran libertad para ser exhibidas. Y eso pasaba por un accionar político de los propios actores. Y eso nos parecía muy interesante porque es una forma también de generar un cambio y de poder hablar sobre tu propia historia y sobre lo que te aqueja y tu problemática local a través de medios de producción alternativa independiente. Así que muchas gracias. Creo que estamos... Ahí sí, está Julián, sí, me parece. sí. Sí, Muchas hola, gracias. ¿se me escucha? Sí, te escuchamos, Ah, Julián. ok. Bueno, si tienen alguna pregunta final, pueden como que plantearla. Mientras, en todo caso, yo planteo una última pregunta y es una poco la perspectiva que se tiene sobre este Japón de los años 60 y 70 que creo que últimamente recién está como que volviéndose a habilitar este tipo de documentales de protesta, un poco que pone énfasis otra cara de Japón que no mucho veces vende las industrias culturales, ¿no? Como siempre se muestra un Japón como que digamos que ha estado en la ruina, pero que se ha desarrollado, pero no sabe que dentro de este proceso del desarrollo ha habido este conflicto, ¿no? Y más que todo en los años 60 y 70, que tiene que ver mucho con estos movimientos juveniles que se dieron prácticamente a nivel global. Y mi pregunta era más que todo, actualmente ya no existe una censura como tal de estos productos o de una u otra manera por el contexto en que se ha vivido durante ese periodo se han perdido muchos documentales y actualmente se trata, digamos, de buscar una manera de poder recuperarlos, ya sea en alguna filmoteca, en algún, digamos, archivador que esté estas obras o cuál es la perspectiva que se tiene sobre estos documentales. ¿Aún están desaparecidos en su mayoría o se han tratado de recuperar la mayoría de ellos? Creo que podemos responder en dos partes. La película que está perdida es la de Fumio Kamei sobre los efectos de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la población japonesa. Eh, pero a pesar de que esa producción esté perdida, pedazos y fragmentos de esa producción se han rescatado a través de diferentes medios. No se puede ver la película completa, pero sí hay fotógrafos que han tomado algunos fotogramas de la película. Algunos cineastas de ficción han tomado algunos fotogramas de la película y los han introducido dentro de sus propuestas, entonces se puede ver por fragmentos. Ahora, las películas de los cineastas, digamos, más jóvenes, digamos que Fumio Kamei, ese cine sí se ha preservado, a pesar de que fue filmado en 16 milímetros, que es un formato semi-profesional. Y el Festival de Cine de Yamagata, que es uno de los festivales de cine documental más importantes alrededor del mundo, ha preservado estas obras y hace mucha investigación sobre el cine del colectivo de Ogawa Producciones. Y solo para acotar que nos llamó la atención, por ejemplo, lo poco traducidas, inclusive al inglés, que están como estas películas, entonces el acceso también, si uno no domina el japonés, es bastante limitado, ¿no? Entonces, esto como para responder también tu duda, ¿no? De cómo podemos ver, si es que están en cinetecas o cómo es el tema, entonces vemos también la necesidad de traducir como estas películas, ¿no? Ahorita nosotros estamos conversando de ellas y tal vez podemos ir a una cinteca y encontrarlas en Japón, pero el problema es los subtítulos, por ejemplo,
ejemplo, ¿no? Entonces está como que también este tema, y lo interesante es que mientras que más se conversen de estas películas, es probable que también genere como más interés y también se puedan hacer investigaciones que inclusive, por ejemplo, puedan lograr que se traduzcan, ¿no? Los subtítulos a, por ejemplo, no solo en inglés, sería maravilloso que al español también. Entiendo, muchas gracias. ¿Alguna consulta del público? Voy a ver el live. ¿No? Bueno, en ese caso, agradecerlas por su presentación. La verdad que estuvo súper interesante y la verdad que a mí me gustó mucho tomando en cuenta de que en los últimos, digamos, semanas estuve viendo este tema de las protestas que se dieron en Japón durante ese periodo y descubrir que hay como que, digamos, productos audiovisuales que te dan un poco el contexto de estos procesos sociales. Creo que es muy interesante. Bueno, hay mucho que hacer, pero digamos, es un buen punto de partida poder reconocer la existencia de ello y en base a ello podemos seguir trabajando más en profundidad. Pues nada, agradecerles y a todos también los participantes que nos están viendo en el live stream de Facebook y que están aquí con Zoom. Mañana continuamos con las últimas actividades de la jornada y agradecerles. Muchísimas gracias a todas y a todos por su participación. Gracias. Gracias, Julián.